en la Sorbona, ¿no? Pero además él vivió en Barcelona durante un año, hizo una parte de bachiller allí y desde entonces pues tiene un conocimiento del español y es para mí uno de los mejores hispanistas de Francia actualmente, sobre todo en cuanto se refiere al hispanismo filosófico, ¿no? Es porque hay un hispanismo que trata más de la historia o de la literatura y él, bueno, pues tiene esa modalidad, ¿no? Y yo creo que combina y sintetiza muy bien todos esos aspectos de España, ¿no? No solo es que conozca España, sino que le apasiona y que ama a España y a ese lado y a lo hispánico. Ya dijo antes que su esposa es peruana, ¿eh? Por tanto, es el otro lado de España que no deberíamos perder de vista. Pierainto. Y bien, es importante también una cuestión que quiero resaltar y que él es vicepresidente de Les Amis de Manuel Munier de Francia, ¿no? La Asociación de Amigos de Manuel Munier de Francia, eh, y que le ha dado un gran empuje a esta asociación acometiendo un proyecto extraordinario que hasta ahora no se había hecho, ¿no? Las obras de Mounier se habían publicado como una selección que realizó Paulette, la esposa de Mounier, pero no eran realmente unas obras completas. La tratamos en francés, que nosotros traducimos al español. Él está ahora ya ha publicado el primer tomo, aparte de un gran tomo de los Entretien, ¿no? Sus cuadernos inéditos, y bueno, pues es un gran editor, ¿no? Y va el año próximo, saldrá el segundo tomo de las obras de Monnier. Son ocho tomos, siete tomos, ¿no? En 7 tomos estará toda esa obra condensada, una letra relativamente pequeña y que yo creo que es un hito en Francia y en el mundo, porque eh, es lo más importante que se ha hecho sobre Monnier hasta hoy. Bien, pues yo ahí le pedí cuando estuve en Sevilla en mayo, abril, Abril, mayo, abril, abril, abril. eh, la Le feria. eché la caña y él picó rápidamente, ¿no? Estaba deseando que se la echara. Entonces, pues le pedí que nos hablase de España según su visión francesa. O sea, creo que es importante la visión exterior que tienen de España los franceses y sobre todo una visión tan positiva como yo creo que es la que él tiene. Eso no impide que nos tenga que echar una bronca, a lo mejor por determinadas cosas de la historia, ¿no? O de la actualidad. ¿Eh? No, no, Pero yo creo que evidente. siempre será eh, con una buena comprensión de los problemas. Bueno, pues sí, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Luis. Eh, bueno, quiero agradecer por su invitación, por supuesto, por tu invitación al Instituto Mounier, especialmente donc, a ti, Luis. Bueno, hace unos 10 años vine ya a hablar aquí de un tema totalmente distinto, relativo precisamente a mi labor de la Asociación de Amis de Manuel Mounier. Y acepté hablar aquí porque Luis me propuso más bien el lado sol, no el lado sombra de esta plaza o aula. Esto es su lado canto y no su lado llanto. Respecto al llanto por España, yo creo que no necesitáis ningún franchute o gabacho. Puedo atestigar que vosotros mismos lo hacéis muy bien, con una regularidad autocrítica impresionante y ejemplar para nosotros franceses, poco inclinados a este ejercicio ascético. Pues a mí me toca cantar España y cantaré. Y la cantaré desde un punto de vista muy peculiar, que es el de la traducción literaria. El adjetivo literario distingue esta traducción de la comercial, de la científica, de la administrativa, de la jurídica, etc. Literario embarca no solo la literatura, sino las ciencias humanas, lo que solemos llamar las humanidades, ¿no? Filosofía, teología, ensayos literarios, poesía, teatro, etc. Por otra parte, debemos tener claro qué se entiende por traductor. Para entender esta profesión, debemos distinguir entre
los significados del verbo traducir. Cuando me encuentro en un ambiente intelectual y me presento como traductor, muchas personas me dicen, sobre todo los filósofos, me dicen que hacen lo mismo, en el sentido de que se dedican a interpretar textos. Pero el trabajo del traductor, tal como lo entiendo, y es mi profesión además, si bien es cierto que debe interpretar, por supuesto, desde luego no debe explicar. Las traducciones explicativas, son muchas, son traducciones perezosas, infieles, por no enfrentarse ni al material verbal original, ni al material verbal entrante. Otro punto importantísimo, el traductor no selecciona lo que interpreta. El traductor asume la obra entera, lo más importante como lo menos importante, lo genial como lo ordinario, lo perfecto como lo impreciso, lo fuerte como lo débil, etc. Esta obligación otorga al traductor un conocimiento íntimo de la obra, por consecuente del autor o autor. Yo puedo afirmar sin vacilar que tuve una relación con varios autores que se asemeja a la amistad fuerte, la de los buenos días como de los malos. Yo puedo afirmar que he vivido mucho tiempo al traducir libros suyos, mi esposa lo puede atestigar, con Félix Lope de Vega, Miguel de Unamuno, Gabriel Miró, José Bergamín, Miguel Espinosa, Ignacio Illacuría, Dolores Alexandre o Benjamín González Vuelta. También yo puedo afirmar que al traducir poemas, cuentos, capítulos o artículos suyos, he frecuentado varias veces a Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca, Mariano José de Larra, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Juan David García Vaca, que estoy traduciendo, Víctor Codina, Juan Sobrino, Eugenio Trías, Pedro Trigo, Javier Meloni, Juan Antonio Marcos, etc. Yo me refiero solamente a autores españoles. Son los únicos de los que podré hablar aquí, por haberles tratado personalmente, aunque nos separen siglos, océanos o Pirineos. La lista puede parecer impresionante, pero es importante subrayar que mis autores predilectos, Unamuno y Bergamín, o Lope de Vega, suelen citar a muchos otros autores, desde la Edad Media hasta sus contemporáneos, de manera que tuve que elegir un problema de... ¿Ya? Ahora, ¿no? Elegir la... aquí lejos, ¿no? Sí, lejos, ya. De manera que tuve que traducir citaciones de una multitud de autores admirados como aborrecidos por Unamuno y Bergamín. Su mejor enemigo común era José Ortega y Gasset, pero también Primo de Rivera, etc. Yo soy traductor también de Primo de Rivera, ya, entre otros. Fuera de Neruda, etc. Fuera de estos autores citados, no me siento autorizados a comentar profundamente autores con quienes no he tenido una relación cuerpo a cuerpo, corpus a corpus, aliento a aliento. Pues bienvenidos a mi taller despacho, no prestéis demasiada atención al desorden, nada que ver con él. Lo que hizo Miguel Ángel, muy ordenado, ya, tampoco al polvo, ¿no?, encima de los libros y los papeles, y tampoco a los muertos que podían salir de mis armarios a todo momento. Y por favor tengáis paciencia con mis pobres habilidades oratorias. No salgo mucho de mi taller, no doy clases, solo unas charlas de vez en cuando. ¿Qué es un traductor? Lo que conviene a esta profesión es la definición etimológica, traducere, hacer pasar de un lugar a otro. Lo que en castellano se interpreta de la manera siguiente: expresar en una lengua lo que está escrito o expresado en otra. Y la segunda acepción más interesante es, más sugestiva, es convertir, mudar, trocar.
De hecho, el traductor es un convertidor que transpone una estructura del lenguaje en otra. Además, el traductor encabeza una pequeña empresa de mudanzas internacionales, por supuesto, entre España y Francia, con el máximo de garantía, por supuesto, y atención al lector. Cada día viajan toneladas de libros que contienen la cultura, toda la cultura de cada país, desde la más popular hasta las más eruditas. Si mudamos la biblioteca de la época medieval española en Francia, podremos disponerla en un espacio casi similar al que ocupa la biblioteca medieval francesa. Si mudamos la biblioteca del siglo de oro, no sé si podría caber un solo camión. Los libros revelantes de todo tipo, de todo género literario, son tan numerosos. Y llegada en Francia, la biblioteca sufre un cierto desequilibrio, porque el número de estantes correspondientes en francés tienen que ser dividido por 3 por lo menos. España se volvió casi el primer y único laboratorio de la modernidad en todos sus aspectos, literarios, filosóficos, teológicos, místicos, jurídicos, psicológico, musical, pictórico, etc. Lo que otorgó España al universo durante este siglo y medio es insuperable, menos un detallito, la aportación científica, que fue bastante escasa, por algo será. Luego, Francia, Inglaterra o Alemania, a partir del siglo XVII, no hicieron más que explotar las minas de plata o de oro regaladas o abandonadas por los españoles. Así que, siguiendo con la metáfora, cuando mudamos los estantes de la literatura española desde la mitad del siglo XVII hasta el final del siglo XIX, todo cabe en un cajoncito. El traslado se hace con pérdidas. Y lo irónico es que los genios de esta época en España son afrancesados, Lara y Becker. Sin embargo, frente al poder político y poder religioso bastante mediocre, si me permiten, el pueblo tomó la palabra, se ilustró. Efectivamente, es el periodo en que se fomentaron las reglas de la tauromaquia con José Delgado, Pepeillo y Francisco Montes, así que las distintas secciones del cante flamenco, seguiría, soleá, bulería, etc., recopilado por Antonio Machado Álvarez, el abuelo del poeta. En ambos casos es una creación popular, anónima, verdadera expresión de la intrahistoria, tal como la teorizó Miguel de Unamuno. Esto es, la historia de la noche de los tiempos de la gente humilde. En Francia no conocemos esta preponderancia de la cultura popular. Entre tanto, los estantes de la biblioteca en Francia se han reequilibrado porque las humanidades y la epistemología francesas dieron lugar a muchísimas obras en los siglos XVII, XVIII, XIX. Para el penúltimo estante, el que corresponden a los finales del siglo XIX, generación del 98, la primera parte del siglo XX, generación del 27 y la de la Guerra Civil, existe una producción abundante y magnífica en Francia también. Por fin, la literatura contemporánea española es bastante importante desde los años 50 hasta la fecha, pero claro que sin el apoyo de los autoras latinoamericanos no lo sería tanto. Tercera acepción de traducir, la de trocar. A mí me cae muy bien esta acepción porque corresponde a mi experiencia diaria. No soy muy judío en ese sentido, ¿no? Efectivamente, mi trabajo consiste en realizar trueques de todo tipo. 3 ejemplos entre 1000. Eso es una expresión diaria, ¿no? El trueque entre con y avec. La preposición con es muy discreta, cosa rara en español. Juega plenamente su papel de introducir un sustantivo o un adverbio. En cambio, avec, con sus 2 sílabas, tiene mucho peso en sí. Es muy llamativo. Es más un adverbio transformado en preposición que lo contrario.
y es muy problemático, sobre todo en la poesía, porque recarga versos de manera innecesaria. Imagínense, lo de con, es enorme, ¿no? Otro ejemplo, el trueque entre corazón y cœur. Dos palabras que sí tienen la misma definición, no tienen el mismo significado. Quiero decir que no requieren los mismos significados sensibles y la diferencia de sílabas juega también mucho aquí, en este caso. Igualmente, en otra palabra más rara, pero muy corriente en la literatura mística, que traduzco, azucena, que se traduce por lis, L-I-S o a veces L-Y-S. Dos palabras magníficas, pero azucena es mucho más evocadora y sensual que lis, palabra casi heráldica, nada real. Quiero llamar la atención. Hace calor, ¿eh? También quiero llamar la atención también en un principio para mí imprescindible, amar su propia lengua. El problema que tenemos es que muchos traductores conocen bien o muy bien la lengua que traducen, por ejemplo, en el español, pero mal o muy mal, paradójicamente, su propia lengua. Por ejemplo, el francés. En general, se conforman en proponer al lector una traducción explicativa que da el sentido, significado aproximadamente del texto, pero sin restituir su forma, su genio, su gracia. Y se sabe que para un autor fondo y forma es todo uno. Por ejemplo, en la Pléiade, que es la colección más prestigiosa, supuestamente más cuidada de la editorial de Gallimard, han publicado hace 20 años, que sí, 2 tomos del teatro español del siglo de oro. Un tomo de Lope de Vega y sus discípulos y otro de Calderón y sus discípulos. Y los editores decidieron traducir las comedias en prosa, sobre pretexto de que al hacer así eran más fieles, científicos, decían, científicos, que si hubieran respetado la forma original, el verso y el ritmo dramático. La verdad es que confesan tácitamente, por supuesto, su impotencia a restituir la materia verbal, la forma versificada y sobre todo el poder, el poderío, la belleza de la escritura dramatúrgica. Su incapacidad a hacer competir Lope y Calderón y sus discípulos con nuestros grandes dramaturgos clásicos, Corneille, Molière, Racine, etc. Con esta traducción de la Pléiade, Lope, Calderón, Tirso de Molina, Miranda de Amezcua, Guillén de Castro, etc., parecen casi iguales a un Moratín, por ejemplo, ¿no? Y no tengo nada contra Moratín, pero bueno, no es tan fuerte como Lope, Calderón, etc. Todo mi trabajo, al contrario, consiste en proponer una traducción que tenga el mismo peso, la misma fuerza que una obra comparable en francés, para que el lector francés se entere de la trascendencia de la obra, para que entre también en el patrimonio cultural de la lengua francesa. Un autor genial español tiene que ser genial en francés. Un autor sin genio español tiene que ser sin genio en francés. El peligro constante es el de subtraducir o el de sobretraducir. A este largo preámbulo tengo que añadir un pequeño postfacio, a modo unamuniano, para hablar de mis circunstancias, como dice otro filósofo. Cabe decir que la mayoría de los hispanistas y traductores del español o bien tienen raíces españolas o bien han vivido en el suroeste de Francia, en la frontera con España, desde el País Vasco hasta Cataluña, donde el acento es casi semejante, ¿no?, al del norte de España. No es mi caso. Nací en el oeste de Francia, en las orillas del río Loira, bord de Loire, entre Angers, ¿no? Angers y Nantes, en una familia medio nantesa, medio bretona, sin una gota, que yo sepa, de sangre hispana. Entonces, francés de pura cepa, entre comillas, claro. La única presencia
hispánica en mi casa era la de Santa Teresa de Jesús, a la que mi madre leía en la traducción genialísima, habitada, palpitante de Marcel Auclair, por otra parte, traductora de Gómez de la Serna y de Lorca. Mi madre se refería mucho a Santa Teresa por su fuerza de espíritu, su independencia, su intransigencia, su sensibilidad extrema y su sensualidad a su vida. Yo pienso también porque su propia madre, a ella le gustaba mucho la pequeña Santa Teresa, pero bueno, es otra cosa, es cosas de familia. Calidades rarísimas, entonces, en nuestras místicas francesas. Y no es por casualidad que si después de haberme deslumbrado, yo tenía más o menos 12 años, eh, con la lectura de Arthur Rimbaud, abrumado, estremecido por una lengua totalmente distinta y al mismo tiempo tan cercana a mi propia respiración, junto cuando empezaba a dominar más o menos mi propia lengua escrita y hablada, tropecé con alguna antología bilingüe de poesía española. Asombro inmediato, intensa emoción ante esta lengua que nada más hablarla confiere de repente a los labios contornos a veces ingenuos como sus O, bien abiertas y a veces vehementes con una cascada de guturales insondables. Lenguaje que parece condensar en grado sumo el sentido común, muy común, yo diría, picaresco, y el exceso constante, místico. Eso bastaría para llamar la atención de un adolescente criado en la dulzura angelina. Yo quise entender por qué esta lengua tenía y sigue teniendo, como decía Luis, tanto efecto en mí. Efecto, pues, tanto físico como estético, tanto real como espiritual. Y qué maravilla para mí, ¿no?, de ver la velocidad con la que se mueven los versos franceses que supuestamente corresponden a un soneto, por ejemplo, de Antonio Machado, ¿no? Y como joven traductor me sentía transportado. Confiaba ciegamente en mis pequeñas intuiciones, en lo que incluso me atrevía a llamar inspiraciones. Yo tenía más o menos 13 años. Pero un día, me di cuenta, por ejemplo, que árbol, con el acento tónico sobre la A, no podía traducirse meramente por el apenas audible árbol. Árbol, árbol. Nada que ver. Momento de decepción inesperada, cuando cada palabra empieza a sonar extraño, a convertirse realmente en un cuerpo extraño que desbarata la buena organización de las frases francesas. Muchos años después comprendí el significado de esta decepción cuando descubrí una carta en francés de Miguel de Unamuno. La encontré en Versalles, en un fondo de archivo de un escritor. Empezaré por explicar el contexto. Todo el mundo se recuerda las páginas de Paz en la Guerra que Miguel de Unamuno dedica a los bombardeos carlistas de 1874 sobre Bilbao. Unamuno cumplía entonces más o menos 10 años y es la ocasión de su primera toma de conciencia política que él evocará en el comienzo de la Guerra Civil en sus notas tituladas El resentimiento trágico de la vida. Sus largas esperas en los sótanos fueron oportunas para descubrir su gran remedio a la angustia existencial, la confección de las pajaritas. Con los años, ya maestro en este arte, llamado también papiroflexia o origami, se consideraba capacitado para otorgar premios a sus alumnos. Durante su exilio en 1925 en París, año a la vez tan terrible y tan fecundo bajo todo concepto, esta pasión por las pajaritas no se acabó, ya que iniciaba a sus traductores y amigos Francis de Miomond y Jean Cassou en este arte tan sutil y, digámoslo, aún poco practicado por los hispanistas y filósofos franceses, sino tal vez a escondidas. Sea lo que sea, la seriedad con la cual Unamuno practicaba este arte citó al novelista Claude Avelin, animador entonces de la famosa revista Le Mercure de France, a encargarle un texto en francés sobre el tema. Y he ahí la respuesta de Unamuno, escrita en francés, ¿no?,
el 14 de junio de 1900. Traduzco. Muy bien, señor, estoy de acuerdo. Creo que de aquí el fin del año, Deo volente, esto es, si la fatalidad no se interpone, podré enviarle el manuscrito y los dibujos de mi tratado de la escultura de papel, del cual ya he comenzado a redactar el prólogo. Y créame, es una tarea un poco dura, la de doblar su lengua francesa tan valiosa, tan valorada e incluso tan supervalorada bajo los ojos y entre los dedos de mi fantasía española. No es de papel la lengua de Descartes, pero creo que acertaré si conservo, esto sin discutir, mi acento personal. Fin de cita. Como era de esperar, Unamuno no acertó escribir este tratado, al menos en francés, pues se sabe que escribió en español este mismo año apuntes para un tratado de cocotología, que es la pita, ¿no? Nosotros llamamos las pajaritas, las cocottes en papier, eso es la pita de papel, ¿no? Un poco de cocotte es el ruido de la gallina, ¿no? Y aprovechó la reedición de su primera Nívola, Amor y Pedagogía, para agregar estas notas como apéndice. El comentario de Unamuno sobre Descartes y su alabanza paradójica, feroz, respecto a la lengua francesa, no debe asombrarnos, porque es una manera para Unamuno de reivindicar una cierta idea y sobre todo una cierta práctica de lenguaje muy, muy español. La lengua francesa, así como la alemana, por su lógica interna, tiende a la perfección. La lengua escrita y la lengua hablada están muy codificadas, obedecen a leyes muy distintas contra toda apariencia. Entre lo escrito y lo hablado, la lengua española, en cambio, se dobla y se desdobla con mucha flexibilidad y puede permitirse una cierta libertad debido a los límites muy tenues que tienen entonces entre lo hablado y lo escrito. Esta acción de doblar y desdoblar ha permitido, según Unamuno, la existencia ni más ni menos del Quijote y de Sancho Panza, Quijote, la pareja. Cada uno se dobla como figuras arquetípicas, uno noblecito y otro pobretón, y se desdoblan en otro arquetipo, caballero y criado. El primero puro hueso y el otro pura carne. Como dice el Quijote, yo, Sancho, nací para vivir muriendo y tú para morir comiendo. Manera de comentar San Juan. El hombre es del mundo, carne, el hombre exterior, y no es del mundo, hueso, esqueleto, el hombre interior. De ahí las infinitas dialécticas que se pueden deducir de este dualismo, todo y nada, razón sin razón, noche oscura, noche estrellada, etc. Aquí estas dialécticas, estas lides, se presentan como pajaritas, como juegos. Si el hombre ludens es el prototipo del hombre de la Edad Media, según Huizinga, entonces el genio español permanece finalmente medieval, como lo pensaba Unamuno. Por ejemplo, es una sorpresa constante para un traductor francés la de tener que transponer dichos, refranes, proverbios que llevan muchísimas obras españolas hasta la actualidad, como si fueran palabras de Dios. Estas obras los explotan y sobreexplotan como materia prima, como conexión y como conclusión definitiva. Por fin, como una realidad de verdad. Tópico imposible que traducir en francés. Realidad de verdad. Y todo es libre, juego, como el diálogo entre Quijote, que trata de razonar como justiciero, frente a Sancho, que rechaza todo tipo de razonamiento a favor de verdades contundentes, extractas de la sabiduría popular, capaces de solucionar problemas al instante. Encontré esta lid con mucha fuerza también en mi traducción, con el traducido La Dorotea de Lope. Fui el primer traductor de La Dorotea de Lope. Desde 1632, 15 años posteriores a la publicación de El Quijote. Entonces, en el diálogo entre Dorotea, joven viuda, espíritu moderno,
que se esfuerza en objetar, argumentar, demostrar para afirmar su independencia frente a Teodora, su madre, y a Gerarda, amiga de la madre, digna nieta, bisnieta de la Celestina, romera escrupulosa y al mismo tiempo ramera ocasional, alcahuete, curandera, astróloga y que rige todo por refranes más o menos inventados, pero siempre oportunos. En la cultura francesa de la misma época no existe este tipo de combates, de lides oratorias ad nauseam, de pasión por el juego, que es para nosotros franceses bastante vulgar. La fundación en 1635 de la Academia Francesa para constituir un diccionario de referencia de la lengua contribuyó a crear una frontera radical entre el hablar popular, supuestamente grosero, burdo, y el hablar refinado de los clérigos, supuestamente sabio. Nos sorprende, nos choca en Francia este ir deprisa a una conclusión profesional, que nos parece un fruto de una cierta cultura del descuido. Parece mentira que el libro más leído en el mundo después de la Biblia, Don Quijote de la Mancha, sea un libro escrito con tan poco esmero, por no decir mal escrito, sobre todo en su segunda parte. Lo sabemos porque Cervantes tuvo que escribir tan deprisa, pero ¿cómo explicar? ¿Cómo explicar que sea también uno de los libros más inspirados del mundo y más inspirantes, además? Mucho más que sus cuidadísimos trabajos de Persiles y Segismunda. De ahí también viene, a mi modo de ver, la valoración en España de formas gnómicas como el aforismo, la copla, el poema, el cuento, el ensayo, etc. La crónica famosa, sin embargo, Larra, revelaba una cara más oscura, inconfesable del descuido. Definió a España como políticamente esclava de su afán al casi, decía cuasi. Una casi nación, cito por supuesto, casi nación, unos casi pueblos que cultivan lo no acabado, lo empezado, lo sin concluir, lo incompleto, el fragmento, el todo a medio hacer y, en resumen, el vuelve usted mañana. Pero, ojo, Lara era una afrancesada que tal vez invalide su diagnóstico. No se enteró, por lo menos, que a nivel espiritual, artístico, filosófico, teológico, litúrgico, el descuido se puede entender de manera positiva. Es dejar que Dios concluye nuestra obra. Es abandonarse a la divina providencia, como lo hizo el mismísimo Jesús. Es fiarse en su lector para que añada y acabe lo que hemos dejado sin concluir. Es fiarse en que él o ella vuelva a ser coautor o coautora de la obra. Es por eso que cada uno, cada una en el mundo entero tiene su propio Quijote. No lo concluyó realmente. Claro que Cervantes nos dejó una conclusión. El Quijote volvió a ser contingente, a su ser contingente, perdón, a volver a ser un cualquier Alonso Quijano, pero por su propio descuido nos dejó precisamente el cuidado de terminar su obra, de manera que es una obra interminable, sin término. Tal es mi experiencia de editor y traductor del Quijote y sobre todo mi experiencia de traductor de San Manuel Bueno Mártir, novela corta famosísima, ¿no? de Unamuno, experiencia excepcional bajo cualquier punto de vista. Este cuento sufre una estructura coja, unas frases mal construidas, oscuras, un vocabulario muy escaso, ramplón, repetitivo y a veces excesivamente rebuscado, etc. A pesar de todo, es la única obra en la que sentí, al traducirla, la presencia continua de la inspiración y me atrevo a decir del Espíritu Santo. Al traducir López, Cervantes Lara, etc., he sentido el poderío del genio, de la gracia, tal vez del duende, pero nunca jamás esta sensación de seguir los pasos de un escritor desbordado
por lo que está escribiendo, por lo que sigue escribiendo a través de sus lectores y de su traductor. Para terminar con este tema, quiero añadir que si existe una cultura del descuido, existe también una contracultura del descuido, por supuesto. Estamos en España, conforme a la idiosincrasia española, donde permanecer siempre en contra. En este caso, llamaré esta contracultura la cultura del esmero, conocida bajo los nombres de gongorismo en poesía, de barroquismo en las artes visuales o de ciceronianismo en la retórica. Piensa, por ejemplo, en la referencia de Ortega y Gasset, ¿no? a Ortega. Así se rompe. Con estas escuelas no hay lugar desocupado, vacío, libre para el lector o el contemplativo. Artes admirables, pero carecen, si me permiten, de carencia, de espacio precario para que se ejercite la soledad o la oración. Bueno, voy más allá porque el tiempo corre, ¿no? Quiero compartir mis sorpresas como traductor de Lope de Vega, pero antes de todo quiero aclarar otra cosa fundamental. Mucho desorden, ¿no? Como ya había prevenido, ¿no? En esta transferencia de voces españolas a posibles ecos franceses, me enfrenté como todo traductor a problemas lingüísticos. Primero, interpretar, desverbalizar y reexpresar. Es el tríptico del traductor. Pero confieso que me enfrenté primero a un problema de boca, o por así decirlo, de boca a boca. Para que salga la voz española en francés, es preciso pasar por una boca. Y el idioma español necesita una boca muy despegada. Necesita hablar con toda la boca, a boca llena, o sea, con la boca muy abierta, a voz en grito. Y cuando esta boca anda en la boca gala, se vuelve en general pequeña, chiquita, semiabierta, una voz sin grito. Obviamente, esta diferencia de apertura bucal tiene muchas consecuencias más allá de la pronunciación. Abre nuevos caminos dentro del lenguaje de llegada aquí el francés, pero ¿por qué precisamente todo se hace abiertamente? Primera consecuencia, que de mi experiencia, por supuesto, ¿no? Lope de Vega, abiertamente niño. Una cosa asombrosa para un francés cuando empieza a iniciarse las letras españolas es la importancia del niño, de la niñez. Se me reveló este genio español a traducir Pastores de Belén de Lope, su obra más conocida en su época. Y obviamente centrada en el niño Jesús, pero también en los pastores igualmente niños y en la Virgen María, que apenas salía de la niñez, de la infancia. Aquí Lope asume toda la herencia de los villancicos, por supuesto, que intenta sublimizar. Ninguna otra cultura como la española tomó en serio la encarnación de Dios hasta dar la palabra a un recién nacido, subrayando que aquí también es y se expresa el Logos divino. Y este bebé aprende a hablar como los demás, a voz en grito, jugando con las onomatopeyas que parecen como palabras sensatas y al mismo tiempo misteriosas, o por lo menos enigmáticas. Así las interpreta el mismísimo Jesús en Mateos 21, elogiando los gritos de los bebés que alaban su entrada en Jerusalén. Este misterio no se puede expresar sino por la poesía y el canto. También Lope pondrá en el escenario a muchísimos niños, infantes sobre todo, cuando acceden a la edad de razón. Perdón. Era un poco también la especialidad de Calderón, por supuesto, es muy conocido por ser el dramaturgo de la corte. La cuestión era a qué momento se puede responsabilizar el imperio a un futura reina. Al mismo tiempo dan un papel bastante importante a varios picaritos, al ejemplo de Lazarillo de Tormes, picaritas, sobre todo pastores y pastoras.
Lo más importante en el caso de Lope es que no hace el niño, sí, no hace el niño, sino que logra ser, se ensimisma la niñez como algo natural, lo que no solo supone un genio fuera de lo común, sino una atención extrema a cada expresión idiomática y corporal del niño recién nacido. Todo el trabajo de la traducción aquí consiste en transponer el idioma del niño español recién nacido al del niño francés para que sea verosímil. Parece fácil, pero de hecho es lo más difícil que hay, porque los bebés imitan los sonidos que escuchan en su entorno y obviamente no son los mismos entre Francia y España. Segunda consecuencia, Lope abiertamente femenino. Otro pasmo para el francés. Es la casi ausencia de autoras de la literatura clásica española. Esto pasma porque en la literatura clásica francesa las autoras son muchas y sobre todo muy influyentes, hasta el punto que la lengua francesa puede ser considerada como muy femenina en sí. Jean Racine o Marcel Proust, por ejemplo, hubieran sido imposibles sin Louise Labbé, Marguerite de Navarre, Madame de Lafayette, Christine de Pizan, Madame de Sévigné, etcétera, etcétera, etcétera. En España, la única escritora influyente es un caso aparte, el bicho raro Santa Teresa de Jesús. Sin embargo, la frecuentación asidua de Lope de Vega me reservó otra sorpresa, como un efecto boomerang, la omnipresencia de las mujeres en sus comedias. Efectivamente, entre las 350 comedias que son seguramente de Lope, 200 más o menos tienen mujeres como protagonistas principales. Lo que más interesa a Lope es el deseo o los deseos femeninos. Cómo tratan de arreglar su voluntad entre su razón y su sensibilidad, desde niñas hasta ancianas, desde nobles hasta pobres, etc. Lo extraordinario aquí es que si los varones son estereotipados, las mujeres parecen muy libres. De manera que si los varones son verdaderos personajes, esto es, puro caracteres sometidos a la acción que le recomienda la sociedad y también Aristóteles, las mujeres aparecen como auténticas personas, tan reales como las que suelen encontrar aquí y ahora. La causa de esta distinción reside, por lo visto, en las acciones de los varones enteramente condicionadas por el honor, tema céntrico del cual el significado y la retórica se han perdido, creo, desde hace mucho tiempo. En cambio, las mujeres están fuera de este marco, en su praxis y su retórica. Son determinadas por la discreción, que, según Lope, respetan así nomás, pues sin mucha fe ni pasión. Lope es en sí mismo en la psique femenina para restituirla cuerpo y alma en el escenario. Sus discípulos siguieron el mismo camino. Tirso de Molina, Mira de Amezcua, López de Úbeda, la autora de la Pícara Justina, Salas Barbadillo, autor de La hija de la Celestina, o Castillo Solórzano, autor de La Garduña de Sevilla y Anzuelo de las Bolsas, etc. Un caso muy revelador es El burlador de Sevilla, de Tirso. Don Juan Tenorio aparece como un intelecto agente diabólico, cuya única misión es burlar, esto es, engañar y violar a las mujeres que expresan su deseo de independencia sentimental y sexual. Sí, el burlador tiene que justificarse y arrepentirse de su conducta frente a su padre,
honor, y a veces frente a su criado. Cada una de las mujeres, una criada, una duquesa, una pescadora, una campesina, tiene un diálogo, hace un pleito largo frente al burlador y a otros varones de su condición para tratar de explicar su atracción culpable hacia don Juan. Cuando Molière, un siglo después, adapta esta comedia al francés, hace desaparecer a las mujeres, menos la esposa que tiene doña Aña, Elvira, que tiene un papel muy secundario. Solo le interesa la psicología de don Juan, su estado de ánimo, sus escrúpulos, etc. Un poco más tarde, Da Ponte, libretista de Mozart, construye su obra de la misma manera. Y más tarde todavía, otro efecto boomerang demoledor, José Zorrilla, desde España, confirma que el único personaje realmente interesante es don Juan Tenorio, acabando definitivamente con la puesta en el escenario de la psique femenina. No obstante. Eso duró poco porque en la misma época de Zorrilla empiezan a surgir autoras importantes como entre otras Sevilla, Pardo Bazán, etc. Después del solar genialista. ¿Queda tiempo? Muy bien, perfecto. Después del solar genialísimo Lope de Vega, paso sin transición a autores, entre comillas, citados por Bergamin, y que tuve que traducir como los demás. Entonces, ya he dicho que tenía que traducir todo, ¿no? Y este personaje se llama Cipriano, cajista de imprenta que vale más que pesa y abiertamente pesado, a bailar con su novia al compás de un chotis de Juan Martínez Abade. Y la novia le llama la atención de esta manera. Entonces intentaré imitar la voz de Olga Ramos o de Marjuita Díaz, ¿no? Pero claro, al final de su carrera. Ay, Cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te las ganado. Pom, pom. Me obligo a cantar, así que bueno, cantemos. No te invito a llorar, solo a cantar. Aquí la dificultad para el traductor reside en la doble acepción que Bergamin impone a este cuplé inmemorial, bueno, entre comillas. Transpone esta relación de una doña mírame y no me toques a la del público reunido en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, la Monumental en 1944. Este público, en buena parte español republicano, recordaba este cuplé entonces al famélico, exhausto Antonio Bienvenida, uno de los primeros toreros españoles autorizados a torear en México en la posguerra. Bajar la mano frente al toro le permitía achicarlo, debilitarlo mentalmente, por así decirlo, para matarlo sin correr ningún riesgo. De modo que este torero se transformaba en un don mírame y no me toques por antonomasia. Esta doble acepción, esta confluencia españolísima del trato con la mujer y del trato con el toro, resulta casi imposible que sugerir en un idioma como el francés, tan experto en tiquismiquis y a la vez tan poco inclinado a mandar cualquier varón al cuerno. Otra consecuencia de la apertura, ¿no? Don Patricio Ramírez de Ahumado y Parrilla, héroe de la nivola de José Bergamín, titulada El tostadero de Don Patricio, 43. Y muy abiertamente tonto, pero tonto de remate. El Quijote
posibilitó expresar la tontería que cada uno lleva en sí. En efecto, según esta escuela españolísima, mejor asumir y por lo tanto dominar nuestra idiotez que tragarla y dejarla libre para moverse, so pena demoledora de que se introduzca en lo más noble que queremos compartir. Entre los herederos de este aspecto del Quijote se cuentan Unamuno con sus sonetos de amor malísimos recogidos en Teresa 24, o caso famoso Antonio Machado con Abel Martín, doble perogrullesco del sabio Juan de Mairena, o el Don Patricio de Bergamín, menos conocido. Los ejemplos que voy a leer huelen a pastiches, pero no lo son en absoluto. Son los poemas más serios del mundo. Tenemos que leerlos como se leen obras maestras, de modo que a su escucha está prohibido reírse, solo si queréis llorar o mejor compadecerse del pobrecito traductor a quien se puede responsabilizar la debilidad o nulidad absoluta de estos versos. Lo útil es decir que la poesía francesa no se elevó todavía a este grado de conocimiento de la mente humana. Prefiere callarla, a pesar de tener en su tierra, en la novelística, el gran novelista de la bêtise, de la tontería, Gustave Flaubert, con Madame Bovary y sobre todo Bouvard y Pécuchet, influido por el Quijote. Entonces, ahí vienen dos muestras del arte de Don Patricio. Cada vez que paso y miro los sitios acostumbrados, me arrodillo y los venero como si fueran sagrados. ¿Y esa Lola cuál será? ¿La que se quedaba sola? ¿La que se soltó la cola y se coló de verdad? Termino con esto. Entonces, en último lugar, eso, casi termino, ¿no? Muy bien, muy bien. No, pero yo... No, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, en último lugar, quiero comentar mi experiencia de traductor de la Biblia, o más precisamente, mi experiencia de traductor del traductor español de la Biblia, que por supuesto traducía también una lengua extranjera. Entonces, doble o más bien triple deslocalización. Entonces, temible, ¿no? Cuando tuve que traducir a autores como Fray Luis de León y más tarde Gabriel Miró, Dolores Alexandre o Benjamín González Vuelta, me afrenté no solo a su hermenéutica bíblica, sino a su propia manera de traducir el texto sagrado. Reproducir una traducción francesa ya existente, como suele, se revela problemático, porque el comentarista o bien propone una versión personal, que tiene poco que ver con las versiones oficiales, o bien comenta una versión conocida cuya formulación, estructura o vocabulario son tan distintos de la versión francesa que su comentario no tiene mucho significado. Por ejemplo, Fray Luis traduce del latín los libros de la sabiduría siempre con el hebreo en el oído, ¿no? Se sabe que yo creo que su abuelo, su bisabuelo, yo creo que era rabín, ¿no? ¿No? Bisabuelo. Bisabuelo, ¿no? Y los traduce como se traduce un autor latino, ¿no? Virgilio, Ovidio, Horacio, Juvenal, como con una forma amplia, regida por una métrica rigurosa. No hay traducciones similares en francés, por supuesto. En el siglo XX, la traducción de Gabriel Miró es mucho más original. Él se refiere mucho a los biblistas franceses influidos por el modernismo. Las figuras bíblicas de Miró hablan como cualquier persona de la tierra levantina, su tierra. También reivindica la técnica ignaciana de la composición viendo el lugar y su aplicación de los sentidos, tacto, oído, olfato, gusto y vista, en las escenas bíblicas. Así que el traductor tiene que hacer el mismo camino que el autor, un camino de interiorización sensible de la palabra de Dios, siempre viva y sobre todo en lo más concreto,
en lo que nos relaciona de inmediato a las figuras bíblicas. Esta relación amistosa, real, en cada objeto de lo cotidiano, no tiene comparación en Francia. Los autores cristianos franceses son más, bueno, en la novelística, por lo menos, son muy espiritualistas. No se interesan mucho en lo contingente de la tierra, aunque sea santa, y de los objetos y de la palabra que define los objetos. Traté mucho también con Dolores Alexandre, biblista contemporánea, profesora emérita de comillas. Su estilo es muy caluroso y al mismo tiempo mordaz, rugoso. En este sentido, se aproxima al lenguaje bíblico. Cuando he propuesto una traducción de su obra maestra, Bautizados en el Fuego, uno de los libros preferidos del Papa Francisco, tuve que advertir al lector francés que su estilo era del estilo permanentemente directo, de la lengua española, para que este lector no se espante. Huelga decir que hasta en las traducciones bíblicas al francés solemos utilizar un lenguaje muy indirecto. Hablé de tiquismiquis. Por cierto, Dolores Alexandre me contó una vez que una de sus conovicias le dijo que prefería leer la versión francesa de la Biblia de Jerusalén por ser la versión española demasiado cruda, violenta, perturbadora. Y Dolores le contestó, ¿y si la versión española fuera más cercana a la versión original? Y con esto concluyo, o más bien os dejo concluir. Bueno, pues le habréis oído nombrar a personajes que ni vosotros ni yo conocemos de la historia de España, ¿no? Muy bien, a ver, se abre el turno de preguntas. Quien desee que levante la mano. Es un poco lo que has comentado es algo bueno, me llama mucho la atención y ahora entiendo que se te hiciese raro, ¿no? Aquello que te envíe comentarios extraños que no viene al caso. Pero bueno, me gustaría que profundizaras un poquillo por qué le ves esa inspiración. O sea, si no lo he entendido mal, te da la impresión de que cuando escribe San Manuel está sobrepasado, es decir, por el peso existencial de lo que está escribiendo. ¿Sería esa la explicación? No, 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 pero no es eso, yo hablo de realmente el texto en sí. Hablo de algo muy textual, muy concreto de la palabra. Por ejemplo, él publicó al mismo tiempo la novela de Don Sandario, Jugador de ajedrez, que es también una novela corta muy excelente, muy existencial precisamente, ¿no? Tiene nada que ver, es una novela con una estructura bien sencilla, pero bueno, fuerte y con frases bien hechas, sin problema, ¿no? No veo clásico, ¿no? Como una estructura clásica, unas frases bien hechas, todo bien, correcto. Pero no aquí, en este caso, es una obra totalmente, como la segunda parte de Quijote, totalmente, no sé, como si lo hubiera escrito en una noche, así, una hora, dentro de una hora, así, como se puede escribir como, estoy como un escribano de alguien que está bajo de su inspiración. Es una cosa rarísima. No tiene nada que ver con la idea que transmite. Tiene que ver, por supuesto, porque eso, además, esta novela corta es una síntesis de toda su obra, por supuesto, ¿ya? Pero se nota que no se da cuenta realmente, está desbordado, como decía, desbordado por algo
por este momento de síntesis de su vida, de su escritura, etc. Por eso no tiene nada que ver realmente con tiene que ver con esta experiencia concreta de seguir, de traducir palabra a palabra un texto totalmente así inspirado no, y respetar sus debilidades, su estructura coja, etcétera, todos, pero sin problema, ¿no? Porque a veces cuando hay problema hay cosas que no pasan en francés, por ejemplo, unas frases no muy bien estructuradas que no pasan, ¿no? Que no pasan. Tenemos que disfrazar, ¿no? Tengo que disfrazar más o menos, ¿no? Esas cosas, pero en este caso no hace falta. Hasta las debilidades no es necesario, es totalmente inspirado, así que hubo muchísima fuerza, por ejemplo, en el lector francés, muy importante también. Ahora para el lector francés mi traducción tuvo mucho éxito. Y eso es más allá la calidad, no sé, existencial o filosófica o poética también, etcétera. Nada que ver. Para mí es más allá de esto, ¿no? Es como una obra inspirada, totalmente inspirada, ¿no? Bueno, primero es decir que me ha fascinado y que tienes un verbo seductor, ¿no? Y que incluso he descubierto claves que ignoraba, pese a que es de nuestra propia cultura, ¿no? Doy clase en el grado de traducción y comunicación intercultural, ¿no? Generalmente son traductrices, ¿no? La inmensa mayoría son mujeres, ¿no? Quizás no sé si porque tienen dos centros de habla y perciben, ¿no? Y claro, yo creo que estáis excesivamente invisibilizados, ¿no? Como que el traductor simplemente aportar a otro léxico, ¿no? Sino que realmente vemos la realidad no como es, sino como somos, ¿no? Que hay donde heurística, epistemología, hermenéutica. Me ha encantado el sentido del amor, ¿no? Del sentir incluso esa relación tan íntima que tienes con los autores, ¿no? Tu carácter enciclopédico extraordinario, ¿no? Me gustaría saber si vas a publicarlo, porque yo creo que hay que reivindicar la función del traductor, ¿no? No simplemente pasar de un léxico a otro, sino que es un universo de valores que tienes que emocionar, ¿no? El descubrir en lo que también es el valor de la niñez o la perspectiva de lo femenino, ¿no? También que yo muchas veces reivindico, no tiene que ser las mujeres las que hablen de las mujeres, sino que es una perspectiva también de la feminidad, de la literatura. No sé, yo creo que hay que reivindicar como sois orfebres también, ¿no? O sois artistas también, ¿no? Que estáis especialmente invisibilizados y que sin vosotros no es posible entender, ¿no? Tanto la cultura de la que vienes a la que tú desembarcas, pero desembarcas en un enamoramiento, ¿no? El estar enamorado, enamorados de ambos lados, ¿no? Un lado de una orilla y de otro, ¿no? Como un Heráclito fantástico, como de Miurgos, ¿no? Entonces, creo que la reivindicación de lo que es traductor, ¿no? Que es un orfebre especial, ¿no? Y que me ha encantado escucharlo y que yo creo que se debería reivindicar y que textos como estos que deberían darse incluso a las personas que están escribiendo el grado de traducción. Es decir, ahora que hay traductores automáticos, decir, lo siento, pero el sentido humanístico, el alma del que aportáis y sobre todo reivindicarlo, insisto, que no sois meramente transponedores, ¿no? Sino que sois unos demiurgos, me parece a mí, ¿no? Los buenos traductores, no los malos traductores. Bueno, gracias, muchas gracias. Claro que escribí casi siempre, escribo un texto, bueno, un prefacio, ¿no? Una introducción, ¿no? Y hablo siempre de la dificultad específica de la lengua o lo que aporta el traductor, ¿no? Pero también en su lengua, ¿no? Lo peculiar, lo específico. Lo de la niñez y cómo he traducido, por ejemplo, Pastores de Belén. Yo hablé en mi introducción de la relación, ¿no? Específica de la niñez y en España, en esta cultura. En cuanto al papel de Lope y la mujer, sí, mi introducción, demasiado corta, sí, en la Dorotea, traducido en Flammarion, esta traducción, bueno, es porque es muy específico de España.
la importancia del papel de la mujer por eso, porque tenemos en Francia esta idea de que, bueno, es un pueblo de puros machistas y a mí me parece al revés, sino que hay una astucia de los franceses decir que somos muy femeninos, hasta nuestra lengua, nuestra manera de hablar es muy femenina, ¿no? Pero en la cultura no tanto, ¿no? Y al contrario, los españoles sí. Entonces, López sobre todo. Calderón es más complicado, pues, ¿no? Complicado, sobre todo le interesa el varón y las mujeres son casi siempre monstruos, ¿no? Entonces, un poco son más... En cambio, el realismo, sobre todo lo específico del español, perdón, es el realismo. Son mujeres realmente realistas y los hombres son siempre con un punto de vista de estereotipo, ¿no? Entonces, el honor es como somos casi una disputación, ¿no? Escolástica, ¿no? Las mujeres están fuera de esto, están como son, pues. Y lo mejor, lo peor, bueno, sí, y no sabemos muy bien lo que eran los hombres, los varones en esta época, porque están dentro demasiado de un patrón, ¿no? Un poco escolástico. Entonces es un problema, ¿no? Que tenemos. No veo ninguna palabra, te hago yo una pregunta. Venga. Yo creo que lo has apuntado aquí un poco y me gustaría que lo desarrolles un poco más, ¿no? Parece que tú ves como una polaridad entre la picaresca y la mística en la literatura española, ¿no? Ya, ya. O quizás también en el pueblo español, no lo sé, ¿no? ¿Podrías tú desarrollar eso un poco? Ah, sí, entonces, bueno, esto sería, no, claro que no he podido hablar mucho de esto porque sería una hora más o menos. Estoy escribiendo en esto, pero la invención de la soledad en España. Ya he escrito bastante sobre esto. Estoy escribiendo un libro inspirado más o menos por Karl Vossler, que era también un traductor austriaco, amigo de Hoffmann Stahl, que escribió un libro sobre la soledad, ¿no? La importancia de la soledad eh, en España. Entonces, está en el siglo de oro, ¿no? Entonces, porque el problema es que soledad no hubo dos palabras en la época de San Juan de la Cruz y en la época de la solitud, que desapareció, y la soledad. Y la soledad es más, quería decir, lo dice Covarrubias, no soy yo que dice, es más el ser dejado de la mano de Dios, el sentido abodónico, ¿no? Del niño. Y solitud es el hecho de estar solo, ¿no? Nada más. Pero han guardado aquí la noción de soledad, que es eso, ¿no? Y los españoles son los primeros que han sentido en la modernidad este sentimiento de la soledad. Están fuera de este mundo cerrado de Dios de la Edad Media. Y hay dos maneras de reaccionar frente a este sentimiento totalmente nuevo. El dejarse hacer, o sea, totalmente. Entonces, bueno, estamos solos, abandonados, dejados de la mano de Dios, así que, bueno, seguimos así. Y eso es la picaresca. Totalmente, no sé si se puede decir ateos, pero no viven. Y es enorme la picaresca en España. Es un género literario increíble, que no tiene ninguna comparación. Y al mismo tiempo, la otra reacción es recogerse. Hubo dos palabras en esta época, el dejamiento y el recogimiento. El dejamiento, que quiere decir, bueno, o sea, dejarse vivir, ¿no? Y sin Dios, ni nada, ni sin principios, y bueno. Entonces, esto es todo el mundo en torno al Quijote, ¿no? Más o menos, ¿no? Y
es increíble que al mismo tiempo, por ejemplo, hay un Quevedo que escribía textos casi místicos y al mismo tiempo lo picaresco. Entonces y es recogerse porque recogimiento es una manera de salir de, sí, de entrar en la vida interior y de esperar, de rezar hasta el punto que uno se puede transformar, ¿no? Es casi biológico, ¿no? Yo sé que una planta cuando se muere, la mayor parte no se deja deslizar, ¿no? Un poco. Y hay siempre una célula, ¿no? Que se queda un poco y resiste, y cuando resiste, se transforma. No, sí, sí, claro, sí logra resistir hasta el punto en que se puede transformar, por supuesto. Entonces, el recogimiento es esto. Entonces, el recogimiento es toda la cultura de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, los franciscanos, los primeros, ¿no? Franciscanos, Osuna, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ortiz, etcétera, ¿no? La época de los alumbrados, ¿no? Toda esta época muy fuerte, y creo que nuestros místicos franceses, etcétera, no tienen, sino, no son totalmente, San Ignacio, totalmente dependiente, ¿no? de ellos, de esta época increíble de comienzos del siglo XVI. Realmente han descubierto las Indias, América, pero también el mundo interior y el mundo exterior radicalmente. Es decir, realmente lo- la contingencia, lo peor y lo mejor de la contingencia humana. Entonces, para mí, lo muy pagano, el elogio de lo muy pagano, entonces, y lo muy religioso. Y yo pienso que España es un pueblo muy religioso por ser muy pagano, el país más pagano del mundo, y claro que no puede quedarse en lo pagano, entonces tiene que entrar en lo más religioso del mundo. Por eso el problema, yo pienso, del excesivo para contenerse, para ser nación, tiene no podía aceptar, no podía aguantar otra religión, sino una. Es mi idea, pero no. Así que bueno, eso es eso no existe. No existe en Francia no existe la picaresca y la mística al mismo tiempo. Eso no existe. En Alemania tampoco, en Inglaterra tampoco, no existe. Entonces es único, realmente. Es el genio español. Ah, Carlos. Hola, Carlos. Perdón. Bueno, tenemos tiempo si tenéis preguntas, claro. No sé si tengo tiempo. No, Carlos. Usa Carlos, el micro. Bueno, pues es un placer tenerte aquí, de veras. Y una admiración, o sea, eres un filósofo, ¿sabes? Es que es imposible meterse en el logos sin ser un filósofo. A veces oyéndote interesado por la magnitud y la profundidad de tu reflexión, me preguntaba si eso que constituye un discurso del segundo grado, se puede traducir, se puede leer en una traducción. O sea, todo esto es teoría de la traducción. Pero a la hora de leer un libro traducido por ti, con ese conocimiento que tienes tan magistral, ¿eso se hace presente en el texto? Porque si no se hace presente en el texto, es una mala traducción, con una bella teoría subyacente a ella. Y dicho esto, te quería preguntar, ya que no lo he oído, no he podido entrar porque no tenía llave, etc. Pero, ¿qué te parece el estilo de Munir? ¿Sabes? No soy traductor de Munier, ¿no? No traduzco, entonces ese sentido no traduzco a Munier. Yo te voy a hablar como editor, no como traductor, es un poco distinto, ¿no?
como editor tiene una... Se puede hablar de flexibilidad, un poco como la lengua española. Tiene fama de ser un escritor un poco... eh, tener una escritura profesoral, ¿no? Un poco, ¿no? De ser el agrégé, ¿no? De agrégé, como si decimos, no se puede traducir. ¿Cómo se puede traducir? Agrégé. Agregado. Agregado. Sí, tiene un estilo de, sí, pero son los que hacen y un poco, ¿no? Pero yo lo que veo es que escribe como se habla, se siente, se siente su presencia, como decías tú, se siente su presencia del orador que fue. Y él era un orador pésimo, tenía una voz muy baja y no era conocido por ser un orador de alto nivel. En cambio, se nota su presencia persona a persona. Entonces, es como, es que Mounier habla en su texto como se habla, como te hablo a ti, pues, así, ¿no? De manera, pero fuera de una hora, ¿no? De una hora, tal vez un café, un bar, pero poco, ese tipo de cosas, ¿no? Y era un profesor de escuela, de colegio, de instituto, muy conocido, muy excelentísimo, parece, pero un pequeño lugar, ¿no? Así que es lo que veo yo, es como una manera de hablar. Entonces, entre lo hablado y lo escrito no hay mucha diferencia en su caso. Pero es por eso que tiene una fama de escritor un poco em, em, no es, perdón, es superior, inferior, ¿no? Por ejemplo, a Sartre, que era más bien un escritor. No es un escritor en sí. Le interesa más lo hablado que lo escrito. No es Camus, no es Sartre, no es nada que ver, o Aron, etc. Es otra cosa. No sé si te contesté bien. Pero como editor, no te puedo hablar como traductor, por supuesto. ¿Y tú cómo lo sientes? Precisamente como traductor de Mounier. Efecto boomerang. Me gustaría primero saber cómo ves tú las traducciones que yo he hecho antes. Esto sería complejo. A eso Porque a lo mejor no soy digno de... hablaremos otro día. Para ser contrato, yo no sé cómo tú haces para sacar tanto tiempo, para tantas cosas que parece que has hecho y has hecho. Es decir, es imposible, no sé cuántas páginas habrás traducido, eso es importante. ¿Eh? ¿Y tú cuántas páginas has No, escrito? yo estoy muy mal. Pero yo estoy preguntando, ¿cuántas páginas en los años que tienes? ¿Cuántos tienes tú? 60. ¿Cuántos? 60 años. 70. ¿Qué tan joven? No. ¿Cómo? Diga algo a mis hijas. No. Entonces, en 60 años, tantísimas páginas, no has podido ser delicado, no has podido ser lo suficientemente conspicuo como para poner en cada palabra eso que pides reflexivamente a cada palabra. No has podido estar a la altura de la palabra según la dices, con tanta traducción que has hecho. No conozco tus traducciones, desde hace mucho tiempo te sigo en tus afectos por Bergamín y por todo eso, ¿no? Que está muy bueno lo que haces. Pero es un misterio para mí poder escucharte. Claro, como no tengo tus traducciones a francés, es decir, yo tampoco conozco tanto el francés. Ningún idioma lo conozco tanto, solo de estudios. Yo lo conozco por las etimologías, por el griego, así leo los textos, ¿no? Y como editor, tú eres más. No he encontrado un editor como tú. Yo no he encontrado un editor como vosotros, jefe de ellos, ¿no? Es una delicia, es un deleite. ¿Cómo me gustaría poder ayudar? Humildemente, ¿no?
es muy complicado. Yo creo que hoy soy un escritor. De hecho, si no has leído cosas mías de los últimos 20 años, no me conoces. Te traigo un libro, uno de mis últimos libros, tema Poemario, y creo que soy un escritor muy complejo. Y me pregunto, ¿le gustaría eso? Ahí se me alaba mucho ahora, en pequeños círculos, porque ya he pasado en la decadencia, ya no soy conocido. Pero no tengo nadie que haya juzgado mi estilo. Han escrito libros sobre mí, cosas de esas que se hacen más o menos. Pero por eso te he traído este, casi con la súplica que no sé cómo. Así lo podéis ver, y la partido de una paloma. Muchas gracias. Sí, pero no, es que yo no duermo poco, ¿eh? Eso sí, tú tampoco, creo, ¿no? Y además, duermo poco y sobre todo no sé si se ha sentido, pero lo hago con mucho amor, ¿no? Entonces, todo lo que se hace así, no cuenta tu tiempo, ¿no? Es como, ¿no? Yo no traduzco del alemán, de autores pésimos. A veces se me ocurrió, ¿no? por razones profesionales, traducir, pero cositas, ¿no? De autores que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablé de Ortega y Gasset, o por ejemplo, me ha propuesto Gallimard de traducir a Lorca, ¿no? Lorca no me gusta, poco. No me siento no sé a altura, no sé qué, pero no siento nada con Lorca. Es muy inteligente y genial por lo que quiere, pero no lo siento. Eso es, pues. Y Ortega tampoco, no sé. No, entonces, otras personas lo hacen. Muy bien. Entonces, si no hay un empeño, un amor, una presencia, eso es muy muñerista, ¿no? Eso, personalista. No vale la pena. Entonces, no cuento mi tiempo, es normal. No lo hago y tener una salud, bueno, bien, así que bueno. Circuncidades, me dejas sembrar. Ya estoy Sí, pero todos contigo porque eres más fecundo que yo. No, eso no, eso no. Y no soy autor, no soy autor como tú, soy un pequeño autor, un pobrecito autor. Y no soy. Y es la siguiente, solo una cosita más. Claro, tú eres muy bilingüe y has hecho afirmaciones dentro de la escasa amplitud que da la multilingüística. Por ejemplo, que si solo los españoles no sé qué, yo leo de otros idiomas y traduzco, bueno, no es por presumir, y no veo que solo los españoles hagan esto o lo otro, solo los franceses, ¿no? ¿Sabes? Ahí hay un cierto desenfoque profesional, si me lo permites. Pero se te tolera absolutamente todo. Yo creo que tú eres como el toro. Hasta el rabo todo es toro. Muchas gracias. Eso del toro. Claro que los españoles no son unos marcianos, ¿eh? No he dicho eso, sino que hay los otros también, bueno, los toros más o menos, pero tenemos nuestros recogidos, tenemos nuestra picaresca. Hablaba de un nivel muy alto de todo esto, ¿no? No hablaba de esto, ¿no? Entonces, eso no se hace a este grado, pero claro que se entiende. Si no, no se podría entrar en la cultura francesa, si no, será algo totalmente rarísimo, tan raro como... No hemos traducido, por ejemplo, todavía es muy difícil traducir las coplas hablar de Antonio, de la recopilación de Antonio Machado Álvarez, o tampoco los tratados de tauromaquia, no lo hemos traducido, por ejemplo, no, eso es una cosa muy española, ¿no? Por supuesto, pero hay cosas sobre, no sé, Lope de Vega, no veo el problema, ¿no? Para traducir Lope de Vega, pero hay una manera muy específica por ejemplo, de tratar, precisamente en este caso, el mundo femenino, por ejemplo, o el mundo de la niñez. Bueno, muy específico, ¿no?
tenemos nuestra literatura también con los niños, por supuesto, pero no a este grado. Hablo de esto, ¿no? Hablo de la... Y siempre con el extranjero buscamos lo que no tenemos. Es lógico, ¿no? O creemos, bueno, sí, entonces, y por ejemplo, siempre digo que no, nosotros tenemos nuestras luces, entonces por eso las luces españolas no nos interesan, pero no tenemos eso, es un error total, por supuesto. Y en cambio, la sombra de un Calderón, por ejemplo, no la tenemos en Francia. Entonces se ha traducido mucho. Entonces, toda esta parte muy, entonces, de Goya, toda esta parte siniestra española, eso sí nos gusta. Entonces, desde mucho tiempo, entonces, ¿por qué no tenemos esto? ¿No? Quevedo, etcétera, ¿no? Pero yo defiendo, soy un poco ingenuo, la parte sol, el lado sol de España. Entonces, soy así, lo siento, ¿no? Nada es perfecto, ¿no? Muy bien. Pues si no hay ninguna palabra más, terminamos aquí, salvo que quieras hacer alguna, No, gracias. alguna venda, no. No, no. Muy bien. Bueno, No. yo sí podría hacer muchas. Claro, claro. No chotis. Por ejemplo, es insólito su afición por el toreo, ¿no? Una cosa increíble para un francés, aunque creo que hay más de uno, Hay una pero bueno, afición eh, fuerte. tanto como un español, ¿no? Y bueno, y muchas cosas más. Bueno, te vamos a ofrecer un vino Muchas para gracias. que Muchas celebres gracias. todo esto. A las 2:15 tenemos la comida. Que tenemos el puntual.